Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos muy buenas tardes. Aquí en Querétaro Central, donde estamos aquí como Movimiento Acción de Gracia AC, MAGAC, y también como Iglesia Virtual Parousia. Y es virtual porque virtualmente estamos ya llegando a miles de personas, porque ya hemos contabilizado y hemos llegado ya a más de 1000 personas, ya más estabilizado. Y entonces, bueno, cada día aumentan más y más y más, inclusive llegamos a más países. Y el objetivo realmente es alcanzar a mucha gente, no para formar una nueva tendencia, ni tener muchos suscriptores o lucrar o todo eso, porque, bueno, quienes conocen el ministerio y a un servidor saben que nunca hemos lucrado con el servicio a Dios o con esta asociación civil de apoyo a la gente. Al contrario, hemos invertido con gusto, de corazón, para poder ayudar a miles de personas en muchos sentidos, ¿ok? Desde las fundaciones de apoyo a madres solteras, a emprendedores, a personas que tienen asuntos con vulnerabilidades y no pueden, pues de alguna manera les damos el apoyo, ¿no? Y bueno, en este punto de Iglesia Virtual Parousia, bueno, estamos haciendo realmente que la palabra iglesia viva sea realmente un concepto como la Biblia lo marca. Iglesia no es un edificio con paredes o un edificio construido por habilidad humana. Iglesia es el conjunto de personas que han creído en Jesucristo y que esperan la venida del novio, o sea, de Jesucristo. Y bueno, estamos aquí en un viaje, aquí es una escala, solamente en la tierra, es un periodo de tiempo muy corto, es un abrir y cerrar de ojos, y venimos de afuera de la tierra, aunque parezca algo de ficticio o ficción, y estamos aquí un tiempo y volvemos fuera de la tierra, o sea, no somos de la tierra. Hablamos en sentido espiritual, que antes éramos espíritu, llegamos a la tierra a tomar un cuerpo y a formar un alma, que es la personalidad, y esa personalidad creada por el ADN de nuestros antepasados, bisabuelos, abuelos, padres, bueno, estos se van así como que acoplando en una vida desde que nacemos aquí en la tierra y vamos formándonos una película de esta nuestra vida, y cada uno tiene una película diferente, una vida diferente, y esa vida está planeada por Dios. El guionista es Dios y el protagonista eres tú, ¿ok? Entonces imagínense, ya así explicadito, pues ya suena menos religioso, ¿no? Y más claro, porque así debe de ser. Entonces ese guión especial tiene un misterio para todos. Ese misterio sí nos une. Es por eso que el título de esta conferencia es El misterio más grande de la creación y tú eres protagonista. Repito, el misterio más grande de la creación y tú eres protagonista. ¿Ok? Entonces, cuando tú eres protagonista es que eres importante. ¿Para quién? Para Dios. Porque Él diseñó un plan perfecto para tu vida. Y ese plan perfecto no se puede equivocar. Puede tardar, si eres escogido o elegido o elegida, puede tardar de acuerdo a ese ego que no deja que Dios haga su voluntad en tu vida. Pero si eres escogido, Dios va a hacer su voluntad, porque Él no se puede equivocar en un plan que Él ya hizo para tu vida. Entonces, pues más vale estar, como dicen por ahí, chinito, ¿no? Flojito y cooperando, para que entonces el plan llegue mejor y disfrutemos más los beneficios del plan de Dios. Y no que estemos ahí sufriendo con esa variabilidad y que al último pues disfrutemos un poquito y ya nos vayamos, si es que somos elegidos. Entonces es muy importante entender desde el punto de vista espiritual. Tengo aquí ya algo preparado que en la madrugada Dios me lo dio,
Pero ahorita estando un poquito en el break, antes de empezar a transmitir, Dios me dio esto que lo voy a leer porque es algo tremendo vinculado a esto. Como que me dijo, a ver, antes de que empieces, lee esto. Para que entonces quien escucha, ya sea presencial o bien en otros países, en otros lugares, a través de Facebook Live, entonces sea mucho más claro este mensaje. ¿Ok? Dice, está en Romanos 8:1, dice, el título de ese capítulo es Viviendo en el Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. ¿Ok? Ahora, entiéndase la carne como que el alma, que es la personalidad que guía el cuerpo, y el espíritu está muerto. Esa es la carne. ¿Ok? Entonces, los que andan en el espíritu es que ya el espíritu tomó el control de la carne. ¿Ok? Los que andan en la carne es que el espíritu está inactivado o está muerto. Entonces, la carne tiene el control de esa persona. ¿Ok? Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, nosotros ya no tenemos que pagar nada porque ya Cristo Jesús pagó todo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo unigénito en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Recuerden que ya les he explicado que cuando hablamos carne en la Biblia o carne en general, no es sexo. El mundo lo sexualiza todo y por eso tantas broncas en todo el mundo. Hablamos carne es estar en contra de Dios, en lo que pensamos, hacemos o deseamos, ¿sale? Carne es estar en contra de Dios. Es el alma sin el espíritu, esa es la carne, ¿ok? Luego dice, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu piensan, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Ok? Bien. Entonces, ya con esto que les acabo de explicar, acabo de leer, pues es muy evidente que andar en el Espíritu es dejar que el Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Es dejar que el Espíritu Santo nos guíe, dejar un libre, por ejemplo, a Carita ahorita que la dejen un poquito más libre, entre más libre más es mejor, ¿verdad? Más cuidándola. Eso es importante. Así nosotros, el Señor nos deja un poquito más libres para que sintiendo esa libertad, pero Él nos cuida para que no nos afectemos en la vida, ¿sí? O sea, nosotros, si estamos así oprimidos y así, entonces a veces es peor, porque pensamos que todo está mal y nos va a pasar todo. Mejor Él nos deja un poquito libres, pero nos cuida. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar ya con el título. Dice, el misterio más grande de la creación, y tú eres protagonista. ¿Sale? Entonces, a ver, voy a leer un poquito así como que una síntesis, un resumen, para que se entienda mejor todo el tema. Eso es muy importante. ¿Ok? Dice, a ver, esta prédica explora la historia de la creación, ¿sí? La caída y la redención de la humanidad. Veremos cómo la religión de Lucifer, la rebelión de Lucifer, introdujo la maldad en el universo, la caída del hombre en el Edén y la promesa de un Salvador que restauraría nuestra relación con Dios como humanos. Y finalmente destacaremos el papel de la iglesia real de Cristo como la novia de Cristo en el plan perfecto de Dios. ¿Ok? Eso es muy importante, ¿ok?
Entonces, como que di un resumen para que ya nosotros tengamos una plataforma para entender mejor todas las cosas, ¿sí? Entonces, seamos libres, por favor, enfoquémonos aquí, ¿sí? Dejamos que el Señor ponga el control en nuestra vida, que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia, ¿ok? Bien, el alma, así como una bebé, mientras más queremos así, oprimirlo así, es peor, ¿vale? Mejor hay que ser más sabios en todos los sentidos. El alma tenemos que entenderla, porque el Espíritu la va a guiar a toda verdad y a toda justicia, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver, lo he dividido en partes. La parte 1 es la creación y la rebelión de Lucifer. La creación y la rebelión de Lucifer. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. La creación y la rebelión de Lucifer es tan importante entenderla, no porque se lo merezca, sino porque tenemos que ver desde dónde vino la maldad y la iniquidad. Es más, la maldad y la iniquidad vino desde antes de Lucifer. Desde antes, ya existía esa maldad. Entonces, nuestra mente no alcanza a comprender desde dónde viene la maldad y la iniquidad. O sea, yo he hablado eso en algún estudio, de que dice que en Zacarías 8, dice que de la Efa salieron dos potestades o entidades, la maldad y la iniquidad. Y andaban en la creación. Entonces, Lucifer, ahorita vamos a leerlo, estaba bien, era un querubín protector, pero dejó entrar en el corazón a la maldad y la iniquidad y fue cuando se rebeló. ¿Ok? Entonces, tenemos que entenderlo y vamos a verlo. ¿Ok? Vamos a Isaías, Isaías 14, ahí está más claro. Isaías 14. Recuerden que la Biblia es la palabra de Dios perfecta para entender misterios. Y esto que estamos hablando es un misterio. Estoy seguro que Satanás se va a oponer, Va a empezar a meter ideas a la cabeza o va a meter así como que distracciones en la mente para que no entiendan esto. También en Facebook, tengan cuidado. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores territoriales de maldad, espíritus inmundos que están en los aires. Entonces, esos están enojados. Aquí en esta atmósfera no va a hacer nada porque ya está atado. La santidad de Dios va a controlar los espíritus que están queriendo parar esto. Pero allá en tu casa, allá en Facebook Live, habrá cosas que te quieran oprimir o distorsionar o dispersar o confundir. No lo dejes. Dile, Satanás, escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y enfócate en el tema, ¿ok? ¿Ok? Por allá, no sé, en Chile, en República Dominicana, en Jamaica, en Perú, en Estados Unidos, en varias partes que vemos que nos están siguiendo, ¿ok? Entonces, Isaías 14 dice, fíjense bien, aquí habla directamente lo que les estoy explicando. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo, fíjense, Mas tú, dice el Señor, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿quién lo derribó? El Señor, el poder del Espíritu Santo. Lo derribó porque se enalteció. Dejó entrar a su corazón la maldad y la iniquidad y quiso ser semejante al Altísimo. Y eso le contó por soberbia y fue derribado.
Entonces, todo lo que se ensoberbece es derribado. Todo aquel que su egolatría sube más y más es derribado en algún momento. Entonces, tenemos que entender eso. Son leyes espirituales que no podemos entender a veces, pero que son inviolables. Va a pasar. Entonces, no nos enaltezcamos demasiado en ningún sentido, porque Dios es controlador de todas las cosas. Él mantiene todo bajo su control. ¿Ok? Bien. Entonces, y dice, vamos a Ezequiel 28, que es algo parecido. Un poquito después, pasando Jeremías, llega Ezequiel. Y en Ezequiel 28 habla algo parecido, pero un poquito más claro de cómo este Lucifer estaba ya en el Edén, imagínense. Dice, fíjense bien, dice Ezequiel 28, 11, dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, o sea, que lo recrimine, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Así era Lucifer, sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Imagínense cómo era. O sea, era un querubín protector. Dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Imagínense esas vestiduras. ¿Sí? Está en la Biblia hay indicios de que los minerales y las piedras preciosas se pueden volver telas, como telas. O sea, imagínense la esmeralda, el carbunclo, el topacio, todo eso vuelto como una tela. O sea, debe ser hermosa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, imagínense, bueno, así estaba vestido. O sea, hay cosas que la ciencia todavía no descubre, pero eso es posible. ¿Ok? La transmutación de lo mineral a lo vegetal, a lo humano, todo eso es posible. Si ya la teoría cuántica ya lo está resolviendo, ya lo está afirmando. ¿Ok? Entonces dice aquí, y los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. O sea, había fiesta por la creación de ese Lucifer, ese querubín hermoso en su creación, y tenía un propósito especial, Dios. ¿Ok? Pero, y viene el pero, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, o sea, en medio de los siervos de Dios altos. O sea, no sabemos, no entendemos eso. Piedras de fuego es eso. ¿Sale? Luego dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí está, la maldad, que incluye también la iniquidad. ¿Ok? Entonces, si Lucifer, que era perfecto en todo, abrió puertas en su corazón y dejó entrar la maldad y la iniquidad, y fue lo peor después, de ser lo mejor fue lo peor. Díganme qué ser creado no puede ser factible que le pase lo mismo. Entonces tenemos que entender eso y no ya creernos tanto. La única garantía es que si tienes a Cristo en tu corazón, nadie puede contra Él. Y Él no te va a dejar perder. No te va a perder como hijo. Pero la garantía es que realmente esté Jesús en tu corazón y que haya frutos del Espíritu. Porque si solamente está en tu mente, como una cultura cristiana, como un formato, una costumbre, entonces no hay garantía. La garantía entonces no existe. La única garantía es que
El Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz para pagar por todo eso que la humanidad hizo. Ahorita vamos a ver quién es. El posterior Adán ya pagó por ti. Y si está en tu corazón, ya no hay quien te quite de él. Solamente asegúrate que él está ahí en tu corazón y no solamente en tu mente. Eso ya lo hemos hablado, ¿sí? Y los frutos, por los frutos los conoceréis, ¿ok? Bien, entonces dice aquí, a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, contrató, empezó a enredar a toda la creación, empezó a manipularla, y esa creación incluía tu espíritu, nuestro espíritu, y entonces esas contrataciones, esa es la debacle de hoy aquí en la tierra, porque tienen esos que dudaron y que él contrató, o sea, que los convenció, los hizo dudar. La duda es pecado. Entonces tienen que redimirse aquí en la tierra. Pero no pueden redimirse si no tienen una personalidad. Entonces tuvieron como espíritu que venir a la tierra, tomar un cuerpo y formarse una personalidad. Entonces tú estás aquí teniendo una misión especial para redimir tu linaje. Es decir, tú tienes que limpiar, redimir tu linaje que fue corrompido, de tu tatarabuelo, tus bisabuelos, tus abuelos, en ese linaje, en esas líneas. Tú tienes la responsabilidad, si tienes a Cristo en tu corazón, de redimirlos, ¿sí? De que se perdone eso que hicieron para que el linaje quede limpio. Porque ningún linaje corrupto o que no ha sido redimido puede heredar el reino de los cielos. Es por eso que quienes estamos vivos tenemos la gran responsabilidad de redimir a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que siguen, a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Entonces, tienes que entender eso. Si no lo entiendes, obviamente estás dándole en la torre, como dicen aquí en México, a tus linajes posteriores. Acuérdense lo que dice Éxodo 20. Dice que Dios va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, o sea, bisabuelos, abuelos, todo eso. Pero si tú te arrepientes y te vuelves a Dios, Éxodo 20, entonces tu linaje será perdonado y será bendito hasta 1000 generaciones posteriores. Entonces toma tu responsabilidad y ya deja de ser cristianito, religioso, cultureico. Toma tu responsabilidad, ¿verdad? Estoy hablando también a todos los que nos van a escuchar, y esto va después a ir a miles de personas, porque esa es la promesa de Dios. Hoy estamos grabando y yendo, no sé, a 2000, 3000, pero van a llegar a millones. Esa es la promesa, porque es palabra revelada. Palabra revelada. ¿Ok? Bien, entonces, lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, o sea, a la tierra. Es parte del castigo. Es el príncipe de este mundo. El principal caído en la tierra, ángel caído en la tierra. Después vinieron otros vigilantes, 20 legiones. Eso se ve en el libro de Enoc, que a veces lo niegan, pero aquí está en la Biblia también. ¿Ok? Luego dice, delante de todos los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Ese es el destino de él después del milenio. Se va a ir al Jena, al lago de fuego eterno, juntamente con todos los demonios, el Hades y la gente que
que rechazó a Jesucristo y al Espíritu Santo. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Entonces ya con esto ya empezamos bien, ¿verdad? A entender de dónde vino todo. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Lo importante que es entender que el peligro del orgullo y la ambición en las vidas, el querer siempre tener razón, la soberbia, el ser más que otros y el no tomar el rol que Dios nos ha dado, eso es una señal de esos pecados capitales luciferianos, ¿sí? La envidia, el orgullo y la soberbia, ¿ok? Cuidémonos de esos pecados. Bien, entonces, ahora vamos a la parte 2. La parte 2 tiene que ver con la caída del hombre en el Edén. Vamos así como que en una línea de tiempo, explicando qué ha pasado, ¿ok? Ya vimos lo de Lucifer, ahora vamos a ver la caída del hombre en el Edén, ¿ok? Entonces aquí es muy importante entender que Eva fue engañada. Eva fue engañada. ¿Por qué? Por uno de esos ángeles caídos. Es un mito o una alegoría, solamente una metáfora, la serpiente con la manzana. ¿Sí? Es algo que se puso en su tiempo por cuestiones culturales, todo eso. Pero un ángel caído sedujo a Eva, así de fácil. Entonces Eva fue engañada, se dejó engañar. ¿Cómo se dejó engañar? Y desobedeció a papá Dios, pero también influyó en Adán y lo manipuló e hizo que hiciera también lo malo delante de Dios. ¿Eva fue la responsable? No, el responsable fue el hombre, porque él es el responsable. El hombre es el responsable, ¿sí? Él tuvo que haber puesto alto a Eva y decirle, no, porque el Señor dijo esto, porque ya Adán sabía que no permitía a Dios guiarse por el alma. Ya lo traduje. El árbol del conocimiento del bien y el mal es guiarse por el alma solamente, sin el espíritu. Adán tuvo que poner alto a Eva, a esa entidad femenina, creada como ayuda idónea, pero no fue ayuda idónea, fue perjuicio idóneo desde aquel tiempo. Entonces, tuvo que haber puesto un alto y decirle, no, porque el Señor Dios, nuestro Altísimo, dijo esto y esto, y no te lo voy a permitir. Pero él se dejó manipular, se dejó engañar por la promesa del ángel caído de ser como Dios, con de chica. De tener el poder que tenía Dios. Y tenían cierta razón, porque todas las sectas que hay en el mundo, la mayoría, buscan ser como dioses con de chicas. Y adquieren tal poder, hablamos de, por ejemplo, no sé, masones, grado 33, rosacruces, chamanes, y muchísimas cosas que ni se imaginan, y todos tienen el mismo argumento y estrategia: tener poder, elevar los chakras, tener el ojo iluminado para dominar a los demás y entonces ser como Dios con de chica. Eso es el gran engaño del hombre. Y cuando le ponen una palabra o una cultura o unas imágenes de humanismo o de buena onda, pues la gente ahí cae, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y ahí entran un montón de cosas. Todo lo que se vio en las Olimpiadas y más cosas que se ven todos los días, está influenciado por eso. Tengo mucho cuidado de no tocar palabras que según el algoritmo lo puede detectar y prohibirme este video. Pero hay cosas que no se imaginan y está inundado todo el mundo, la mayoría, porque es la gran apostasía en este tiempo. Ya está en sus más recónditos lugares y en las mentes de la mayoría de la gente, incluyendo con nombres cristianos y religiones humanísticas. ¿Okay? En los últimos 2 años, Dios en su omnipotencia, omnisciencia, me ha permitido ir, por ejemplo, a los lugares pre-bíblicos del Nuevo Testamento y hasta antes, donde, entre comillas, es lo más antiguo de la humanidad, en Turquía y por ahí, cercano, ¿sí?
los últimos vestigios más antiguos que hay de la humanidad, incluyendo a Adán y todo eso, ahí fuimos. Y luego me permitió ir a muchos lugares y como que me iba enseñando el Espíritu Santo en una cronología y en una enseñanza temática muy importante para entender el porqué de las cosas. Inclusive rompí varias veces el esquema de ese plan pagado con expertos, arqueólogos y historiadores, todo eso, y me fui, por ejemplo, un día me escapé y me fui a la tumba de Felipe, y me encontré además a una persona extranjera, un alemán, y ahí estábamos y ahí se sentía la unción de Dios de Felipe, porque entonces yo me di cuenta que ahí realmente estaba Felipe o los restos, porque aún los restos de los seres con unción, queda la unción para siempre en la tierra, ¿ok? Y así como eso, hubo muchas cosas que experimenté. Y ahora Dios propone, dispone, y uno cuando ve que es de parte de Dios, aunque tenga argumentos humanos como un cumpleaños o lo que sea, pues somos obedientes y ahora para mí fue lo mismo. Ahora me di cuenta porque allá fui a millones de gente que tiene una religión musulmánica, creyente en el Islam, y yo me he metido a leer el Islam y el Corán y a entenderlo y me doy cuenta que es muy parecido al Torá y al Talmud en muchas cosas. Entonces entendí muchas cosas, pero a la vez me di cuenta que muchas cosas es lo mismo que está pasando ahora. Esas peleas entre Israel y los árabes y más cosas, viene desde esa pelea que hubo entre Sara y Agar. Imagínense. Y millones están ahí metidos por esa bronca familiar, entre comillas. ¿Se dan cuenta? Y ahora nos llevó al oriente para ver a millones y millones de personas en muestras, que están adorando y están en una religión, adorando a Buda, al sintoísmo, a confucianismo, el hinduismo y más cosas, y son millones. Pero como dije en la prédica anterior, estando en Tokio, les dije, es impresionante porque ese tipo de almas iluminadas como Buda, o como Confucio o otros, llevaron a la humanidad y esas regiones culturales a ser muy buenos en orden, en limpieza, en calidad, en productividad. El alma está en niveles altos en su personalidad, ¿ok? Entonces, ¿eso es salvación? No, es el alma educada para ser como Dios en algunas cosas y aprovechando, pues si tienen los beneficios de ser países de primer mundo en tecnología, en todo eso, que acuérdense que los ángeles caídos trajeron a la tierra y enseñaron a los hombres todos esos secretos. Entonces, humanismo, religiones buenas, humanas, ¿es igual a salvación? No. ¿Por qué? Porque sus iluminados como Buda, como Confucio, como Alá, como otros, no murieron y resucitaron. Y ellos no son los creadores. Pero nosotros sí adoramos y servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que también es el creador de toda la creación. Porque dice Juan 1, dice en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y por el Verbo fueron hechas todas las cosas, las visibles o las invisibles, y todo lo creado y todo lo increado inclusive, estoy añadiendo ahí, y dice, y ese Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo hombre. Tomó un cuerpo y un alma, tomó carne y sangre, a semejanza de sus hermanos, según Hebreos, como ya hemos hablado, nuestro hermano mayor. Pero este hombre, Dios hecho hombre, murió en la cruz, sustituyéndote a ti y a mí, y pagando tus pecados y los pecados de la humanidad. Y Él exhibió públicamente a Satanás en la cruz y lo venció. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre.
Y luego fue sepultado y en 3 días viajó a lo más profundo de la tierra, dice la Biblia, y ahí quemó tus pecados y quemó los míos. Y aún ahí le predicó a todos los espíritus atrapados de antes del diluvio y llevó cautiva la cautividad a la presencia del Padre. O sea, aún ellos tuvieron chance de arrepentirse. Y quienes se arrepintieron se los llevó cautivos el Señor en su entrega. Ponte a pensar si tú tienes el derecho de condenar y no perdonar a personas que te han afectado. Si aún Jesucristo viajó a los infiernos, al Seol, a darle chance a la gente más sanguinaria y peor de antes del diluvio, ¿podremos nosotros ejercer ese acto de no perdonar y de enjuiciar a la gente porque nos ha hecho una cosa u otra cosa? Yo desde chiquito me han hecho cosas que no se imaginan y Dios me permitió perdonar aún los pecados más fuertes que uno puede entender. Y ahorita en este tiempo me hacen cosas y no puedo guardar en mi corazón nada. Y yo me doy cuenta de todo porque Dios nos da habilidades espirituales para darse cuenta de la verdad. Y perdonamos, y perdonamos, y perdonamos. Eso se llama gracia, favor inmerecido. Igualito que cuando estaban esculpiendo a Jesucristo cuando iba subiendo al monte de la calavera. Igualito que las maldiciones que estaba recibiendo. Igualito que los clavos hincados en sus manos. Igualito que los que le arrancaron la barba y la cabellera y que le clavaron la espina en la cabeza y le dieron latigazos. Igualito. Así nos pueden hacer y hacer y hacer y hacer. Y nosotros perdonar, perdonar y perdonar. Porque Cristo, el mismo que hizo eso, está acá adentro. Eso es gracia. Gracia. Y solamente así, cuando alguien entiende esa gracia, es cuando nosotros realmente decimos: Señor, perdona mi soberbia. Perdona todo lo que he hecho y lo que he dejado de hacer. Perdóname, entra a mi corazón y realmente cámbiame profundamente. Y entonces Él lo hace, porque Él solamente espera un momento de humildad para que Él entre en tu corazón. Y el Espíritu Santo llega y sella tu corazón, y una vez sellado, nadie puede sacarlo de ahí a Jesucristo. Dice: he aquí, Apocalipsis 3:20, he aquí yo vengo y toco a la puerta de tu corazón y te digo: ábreme tu corazón, y ya deja tu religiosidad aprendida, deja todo eso, ábreme tu corazón y déjame, porque yo quiero entrar contigo, cenar contigo, intimar contigo, y yo te enseñaré cosas profundas que tú no conoces. Y es cuando realmente entra la salvación a las personas. ¿Ok? Eso se llama andar en el Espíritu. Se llama salvación real. Lo demás está en el cerebro y no es nada. Todo lo demás es religiosidad, lo que hemos hablado durante mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el tema, vamos a la parte de la promesa de un Salvador. ¿Ok? Pero antes vamos a complementar Génesis 1. Génesis 3, perdón. Complementar, porque eso es importante entenderlo, muy importante entenderlo. Génesis 3. Si no, quedo así como que un poquito incompleto y ya el Señor no me está dejando hacerlo. Así es que voy a hacerlo. Génesis 3, 1 al 6 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer, o sea, a Eva, la Eva que cayó. Por eso es importante tener en cuenta que la Eva que cayó es como la iglesia, la humanidad, ¿verdad?, que cayó por una entidad femenina que hizo caer al hombre sin carácter. ¿Ok? ¿Qué está pasando ahorita? Lo peor. ¿Verdad? Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, que es el ángel caído. Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ese árbol, ese fruto del huerto del bien y mal es el alma, o sea, depender del alma solamente y decirle no al espíritu. ¿Qué es lo que está pasando durante todo el tiempo? ¿Se dan cuenta? Les estoy traduciendo esto. Tomar de ese fruto del árbol del bien y del mal es decirle al alma, sí, tú mandas y el cuerpo obedece y el espíritu muerto. La conexión con Dios no existe. ¿Y puede haber religión? Sí, porque el alma es experta en aprender religiones, culturas religiosas, experta, y aparentar humanidad y cosas santos. Y no hay cambios, no hay frutos. Pues es que por los frutos los conoceréis. ¿Ok? Luego dice, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, ahí está la duda. Y la duda fue lo que hizo a Eva por incredulidad decirle, sí, ya hay más cosas tremendas que no quiero hablar sobre eso, son cosas más profundas, más de otro nivel, porque Eva le abrió las puertas a ese ángel caído y tuvo intimidad con él. ¿Ok? Hasta ahí llegó nada más. Pero ese fue el problema principal. ¿Ok? Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. O sea, ese es el poder del alma engañosa e ensoberbecida, incluyendo la tecnología y todo eso. ¿Ok? Dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y fíjense bien la decisión que tomó Eva. Y se los voy a recalcar porque los últimos tiempos va a ser al revés. La Eva va a tener que redimir la humanidad siendo obediente, que es la iglesia. ¿Okay? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto. O sea, la avaricia y la ambición la dominó a Eva. ¿Ok? Dice, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, lo convenció, lo manipuló. Pero no hablamos de sexo, nada más. A veces la gente, lo manipuló para que desobedeciera a Dios. ¿Ok? Para que dijera no al espíritu y sí al alma. Engañosa. Eso fue el problema. ¿Ok? Bien. Ya con esto ya tenemos más o menos la partitura necesaria y vamos ahí mismo a Génesis 3, pero en 15. Dice, y pondré enemistad, ahí vino la consecuencia de la falla de Eva, O sea, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Es por eso que Jesucristo nació de la mujer, para darle la torre a Satanás con sus propios. Pero la mujer, a través del tiempo, solamente María estaba santificada para eso, pero después toda la humanidad femenina, la mayoría, no ha seguido eso. Por eso la apostasía ahorita de la iglesia. ¿Okay? Dice, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahí habla de Jesús venido de mujer. ¿Verdad? A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Es algo que no se ha hecho, o sea, es algo que a pesar de que fue una condenación, un castigo de parte de Dios para lo que pasó, ahora la mujer, muchísimas mujeres manipulan a los hombres a través de eso.
¿Ah? Y acá dice, ¿qué dice? Dice, y tu deseo será para tu marido. O sea, no es, ¿por qué? Porque el deseo de Eva fue el que llevó a Adán a la decadencia de la humanidad, el deseo de Eva. Entonces ahora el deseo de la mujer tiene que ser el deseo del hombre. Eso fue lo que Dios dictó como justicia y no ha pasado. Por eso la apostasía ahorita. ¿Se dan cuenta? Es algo tremendo. Dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo no, o sea, dependiste más del alma y le dijiste no al espíritu, te estoy traduciendo. No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esa es la maldición del hombre, o sea, tiene que trabajar como loco para sobrevivir. Entonces, y aquí te voy a dar un secreto, otro misterio dentro de este misterio. Los hombres que no están sujetos al Espíritu de Dios a través de Jesucristo van a vivir y a sobrevivir con el sudor de su frente, ¿sí? Y van a limitarse a no encontrar el vivir en el Espíritu con lo que las promesas que Dios tiene. ¿Se dan cuenta? O sea, es algo tremendo. Y es el dinero aquí, el problema, el gran problema. Pero Dios puso el dinero en dos vertientes. Cuando no es de parte de Dios, es para alejar a los hombres de Dios, en sus deleites. ¿Ah? Para alejar a los hombres de Dios, en sus deleites. Pero cuando viene de parte de Dios, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristezas. O sea, ¿se puede tener prosperidad? Sí, cuando es de parte de Dios y eso no añade tristeza, pero cuando es una prosperidad, entre comillas, o dinero o prosperidad mal entendida de parte de Satanás, entonces la gente va a estar esclavizada a su dinero, a sus propiedades, con miedos, con angustias, y van a tener todo menos paz, menos amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Vamos ahora sí, ya vamos a la parte 3, la promesa de un Salvador. Si no llego a terminar el tema porque es algo tremendo y no quiero limitarme por el tiempo, vamos a hacer la parte 2 de esto. ¿Okay? Ahorita, ¿qué tiempo llevo? 50 minutos, ¿ok? Vamos a irlo perfilando para que sean en dos partes. La semana próxima, ya sea virtual o presencial, creo que va a ser virtual. Vamos a terminar de ver esto, pero más profundamente, ¿sí? Y va a ser algo, un gol en tu vida, si lo entiendes por el Espíritu. ¿Ok? Bien, entonces, aunque anden de viaje, se van a conectar para darle seguimiento a los que van a llegar, ya sea acá o anden en otra parte, ¿sale? Bien, parte 3, la promesa de un Salvador. Eso es algo tremendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense Juan 3:16. Ahí lo ponen, imagínense, o sea, pongámonos las pilas. Ya papá Dios nos dio la solución. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ya está la solución. Y luego se complementa con Juan 14:6 que dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a retornar al Padre sino a través de Jesucristo, hombre, en tu corazón anidado, y al Espíritu Santo como el Paracleto. ¿Recuerdan cuando les expliqué que era Paracleto? ¿Sí o no? Paracleto es una palabra griega, ¿sí? Griega, que es cuando el emperador griego tenía un hijo varón, iba a ser el emperador después, iba a reinar o a ser el emperador.
Entonces buscaba en todo el reino, había especialistas y era una campaña para buscar el mejor mentor, coach, como se diga, ¿no? Paracleto, ¿sí? Y enseñarle y darle a su hijo recién nacido prácticamente para que se cuidara de él, so pena de muerte y su familia. O sea, si no hacía bien su trabajo, era él y su linaje iban a ser sacrificados, porque era la gran responsabilidad de tener al hijo del emperador y cuidarlo y enseñarlo en todo en la vida, todo, para que fuera el mejor emperador. ¿Okay? Ya hablamos la otra vez que la ciencia, el arte, la escritura, el arte de la guerra, filosofía, todo eso, ¿sí? Y cuidarlo, todo el tiempo hasta que ya fuera a reinar. Era el Paracleto. Ahora, por eso es que al Espíritu Santo en el Pentecostés habla la palabra de Dios que cuando vino por primera vez, prometido cuando Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque después de que yo me vaya y esté con el Padre, mandaré a otro, y ese otro estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y ese que voy a mandar es el Paracleto de su alma. El Paracleto de su alma. O sea que si tú aceptaste a Cristo en tu corazón realmente, no en tu mente con religión, siempre le voy a estar diciendo, así me odian, no importa, sino que aceptaste a Cristo en tu corazón realmente, te sella el Espíritu Santo. O sea, tienes al Paracleto. Entonces, Él te va a llevar al conocimiento profundo de la palabra de Dios, te va a guiar en la vida para tomar decisiones. Y es cuando aplica lo que dice la palabra de Dios, y por favor búsquenlo ahí en el internet, no me acuerdo bien exactamente, dice, cuando eras, es en el final de un evangelio, creo que Marcos, pero bueno, cuando eras joven, tú te ceñías solo, te preparabas solo e ibas a donde tú querías. O sea, el alma, joven en el alma, ¿sale? Y dice, pero cuando fueras maduro, cuando fueras viejo o maduro, otro te va a ceñir, o sea, otro te va a preparar, el Espíritu Santo, el Paracleto, y te va a llevar aún hasta donde no quieras. Te va a llevar a caminos que aún a ti no te gusten, no quieras. Te va a llevar a tomar decisiones que aún los demás te sacrifiquen, te crucifiquen y hablen mal de ti. Te va a llevar a que tu vida sea diferente a pesar de que rompa esquemas sociales o religiosos. Es por eso que los hombres que andan en el espíritu, las mujeres, muchas religiones los odian y los sacan de sus religiones. Porque un hombre espiritual rompe con paradigmas y como la multitud no anda en el espíritu, pues a veces hasta lo sacan o lo crucifican o le hacen cosas. A mí ya me pasó 2, 3 veces, cuando andaba en otras iglesias, ya sea como copastor o predicador, me hicieron cada cosa que no se imaginan por andar en el espíritu y hablar sobre la gracia del Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿en qué estamos? A ver, ¿en qué estamos? A ver, allá, a ver, díganme alguien en Facebook Live, a ver, ¿en qué estábamos? A ver, si están despiertos, a ver, no sé si se puede comentar ahí, a ver, ¿en qué estamos? A ver, ¿en qué íbamos? Quiero hacer una prueba, a ver si están aquí conectados o no. Ya vamos a terminar la primera parte, porque ya esto se convirtió en 2 partes, porque vale la pena, este tema es infinito. Dice, el misterio más grande de la creación, y tú eres protagonista. Te estoy dando el misterio más grande de la creación y tú eres protagonista, ¿ok? Entonces, dice la parte 3, la promesa de un Salvador, ¿sí? Viene ahí la promesa de un postrer Adán, o sea, todo el problema que causó el primer Adán por ser mandilón y dejarse guiar, manipular por su mujer, ¿sí? Todo esto debacle que hizo, ese desastre que hizo ese primer Adán, pasaron ya 4,000 años y vino el postrer Adán.
que se llama el Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que el primer Adán fue solamente un alma viviente, o sea, el espíritu quedó muerto. Pero el postrer Adán, el Señor Jesucristo, es un espíritu vivificante, o sea, un espíritu que da vida. Es por eso que cuando Él entró en tu corazón, cuando abriste tu corazón por tu voluntad realmente y entró, le dio vida a tu espíritu. Vida a tu espíritu. Y entonces la integralidad del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, quedó completa. Si no tienes a Cristo en tu corazón, tu integralidad está incompleta. Eres solamente un alma, y te lo digo con todo respeto, eres un alma con tu personalidad humana, igual y con una religión emocional y una religión con alto conocimiento bíblico o del Corán, lo que sea, un alma solamente que domina un cuerpo. Eso es. Pero cuando ya la integralidad de Jesucristo llega a tu corazón, el Espíritu Santo empieza a cambiar tu vida y es cuando aplica lo que aquí siempre decimos: el mismo Dios de paz os santifique, os transforme por completo el espíritu recién nacido, el alma y el cuerpo. Y el espíritu, el paracleto, lo va a preparar, lo va a entrenar para que domine al alma. Y el alma se sujete, la Eva se sujete. La Eva es una analogía de la mujer, del alma engañosa. Que el espíritu tome tanto poder, que ahora sí domine al alma y el alma controle al cuerpo. Eso se llama integralidad del ser humano. ¿Ok? Si quieres saber más de esto, no te pierdas la semana próxima, primero Dios, porque esto está cañón. ¿Sí o no? Compártelo por favor con todos los que puedas. No sé, Adonai, que es aquí nuestro interlocutor experto en informática y más, haz algo para que llegue a más gente, porque estas verdades son soberanas, son poderosas para cambiar vidas. ¿Ok? Entonces, la promesa de un Salvador. Vamos rápidamente ya para cerrar. 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15, 45. Ahí vas a ver la promesa de ese postrer Adán. 15, 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Se dan cuenta? Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Pero el postrer Adán, o sea, este último Adán, es espíritu vivificante, o sea, Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, el primer Adán era un hombre animal que se dejó llevar por su mujer en contra de Dios. Entonces, los hombres animales se dejan llevar por su mujer en contra de Dios. Ahí está. Pero el postrer Adán, que es Jesucristo, que es el novio, mandó al Espíritu Santo para que entonces la mujer, ahora en el Espíritu, llene sus tinajas y la tenga preparada para el rapto. So pena que si no es prudente como las otras 5 que no fueron prudentes, no llenaron sus tinajas del Espíritu Santo, no leyeron la Biblia, les valía cacahuate todo lo que Dios les daba a entender y las hacía sentir, no quisieron llenar sus tinajas, entonces se quedaron. Esas dos vertientes, las dos mujeres
en los últimos tiempos van a estar confrontadas. Analógicamente, las mujeres que no llenen sus tinajas con el Espíritu Santo, la iglesia, es la Eva ancestral, la primera Eva. ¿Ah? Pero las que son obedientes, se sujetan al marido, o sea, al novio, o sea, a Jesucristo, y llenen sus tinajas con el Espíritu Santo, entonces es la Eva actual, la Eva que va a redimir la humanidad. Y esa Eva se va en el rapto. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Es algo tremendo. Dice, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, o sea, Cristo, que es el Señor, es del cielo. ¿Ok? Y pues, él ya fue al cielo a preparar morada para la iglesia, o sea, para las 5 novias que llenaron sus linajes del Espíritu Santo, que sí le hicieron caso al guía, al paracleto, al Espíritu Santo. ¿Okay? Sinónimo de la iglesia, o sea, hombres y mujeres, que sí le hacen caso al Espíritu Santo. ¿Vale? Y que en cualquier momento, por sus frutos, será evidente que están listas para irse. Estamos listos para irnos. ¿Ok? Yo te pregunto a ti que estás viéndonos en Facebook o aquí presencial. Dice la Biblia que el Espíritu Santo mismo da testimonio de sí mismo en nosotros. O sea, Él nos confirma si estamos o no estamos en qué grupito. ¿Ok? Él nos confirma. Si Él no te confirma, vamos a arrepentirnos, a humillarnos delante de Dios y de una vez y para siempre ya entrar en su redil. Ya. ¿Ok? Entonces, ha sido un privilegio enorme empezar este tema. Esperemos que le den consecuencia, que tengan tiempo para verlo otra vez ya como video, que Adonai se apure un poquito a ponerlo en YouTube para que igual haya 2 vertientes ahí, y esperemos que la semana próxima, si Dios lo permite, y estamos todas aquí. Aprovecho rápidamente para decirles, el Señor me ha revelado ahora en el viaje que está la cosa cañona. Vienen meses, después de este mes de septiembre, vienen meses donde va a haber muchísimas cosas que se van a disparar de lo que está escrito en la apostasía y en los últimos tiempos. Hablamos de economía, hablamos de guerra, que ya se ve todo eso, hablamos de enfermedades y hablamos de que Dios, eso me lo dijo antier, Dios está enojado. Está enojado. Yo le dije, Señor, ¿qué sigue en el ministerio? ¿Qué sigue? Y 2 veces me confirmó con la palabra, como los que nos conocen ya saben cómo, ¿no? Me dijo, ten paciencia, porque yo estoy enojado, estoy airado con la humanidad y voy a empezar a poner orden en la humanidad. Y entonces sabrás qué es lo que te toca hacer. Y bueno, pues hay que tener paciencia, ¿no? Porque a veces uno quisiera ya hacer cosas. A lo mejor no debería, pero lo voy a decir para que me apoyen en oración. Voy a tener un tiempo de apartamiento, exactamente para estar en sintonía de qué es lo que quiere que Él haga, yo haga. Así como nosotros tenemos que tener nuestros tiempos de apartamiento con Dios para saber qué es lo que Él quiere que haga cada uno de nosotros en su plan. Bueno, en ese caso yo les digo, oren por mí, por favor, para que en estos tiempos pues yo tenga un poquito más de claridad y nosotros juntos, incluyendo todos los que nos siguen, tengamos más claridad de todo esto que viene. Mi espíritu está
¿cómo se puede decir? Inquieto. Inquieto. Como cuando antes de la pandemia que yo les dije, ¿no? ¿Sí? Está inquieto. Pero quien está bajo la cobertura de Dios y el Paracleto, donde quiera que andemos, así andemos de viaje apenas, estamos cubiertos y protegidos si andamos en el Espíritu. Andar en el Espíritu no quiere decir ser santurrón o que no peques. No, significa que estás en ese proceso, pero con humildad, reconociendo que sin Él, nada, y con Él, todo. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Ya va a haber parte 2, igual, y después va a ser una parte 3, no sé, como cuando fue la economía de Dios, ¿se acuerdan? ¿Sale? Entonces, que Dios los bendiga. Es un privilegio y un placer. Somos MAGAC, Ministerios Acción de Gracia, hace un movimiento, y la Iglesia Virtual Parucía. Soy Al Sánchez, soy su amigo y también estamos aquí para servirles. Dios les bendiga. Esperamos sus comentarios en YouTube o en Facebook Live. Bendiciones. Hasta la próxima.